El maestro Joel es licenciado en Derecho y especialista en argumentación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en justicia constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha y maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Desde hace 16 años se ha especializado en temas electorales y constitucionales, tanto en el Poder Judicial de la Federación, al haber ocupado distintos cargos en tribunales colegiados de circuito y en el Tribunal Electoral, como en el área de la consultoría en materia electoral y constitucional en la firma Reyes y Castillo Consultores. Es integrante de la Fundación Equilibra, Centro de Justicia Constitucional, asociación dedicada al análisis crítico de aspectos vinculados con los derechos humanos y la justicia constitucional. Y pues bien, maestro, le cedo el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, Miriam. Buenas tardes a todos y a todas. Pues me sumo a los agradecimientos y a los saludos, magistradas, magistrados, consejeras, consejeros, comisionadas del Instituto de Transparencia, representantes de los partidos políticos. Como decía Leopoldo, creo que es de celebrar primero que se haya organizado un evento de esta naturaleza, porque además de pertinente me parece muy importante, y sobre todo que se haya podido llevar a cabo con todas las dificultades que ya todos hemos sido testigos. Además, debo confesarles que cuando me invitaron me dijeron que iba a ser una charla informal. No me dijeron que iba a estar en las instituciones especializadas en este tema, entonces pues la exigencia es doblemente mayor, ¿no? Yo quisiera iniciar con una reflexión, porque más bien la idea de esta plática es eso, es una reflexión, y la verdad que qué bueno que estén las personas especializadas en este tema, porque creo que nos puede ser un punto de partida para un debate un poco más de fondo. Yo iniciaría con esta reflexión, que no es mía, sino que la retomo del académico Bovero, a quien todos conocemos, en esa suya obra muy conocida, Gramática de la Democracia, donde señala que las decisiones tomadas por la mayoría de una minoría son todo menos democráticas. Una decisión será democrática en la medida en que en ella participe la mayoría del universo de ciudadanas y ciudadanos que pueden formar parte de ella. Repito, las decisiones tomadas por una mayoría de una minoría son todo menos democráticas. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque me parece que uno de los retos en general, pero especialmente en este proceso electoral, es luchar contra la escasa participación ciudadana. Estamos nosotros rondando márgenes de participación menores al 40%. Entonces, ¿qué tenemos de frente? Decisiones tomadas por la mayoría de una minoría. Según Bovero, esas decisiones son altamente cuestionables por su estándar democrático. Creo que ese es un gran reto para todas las instituciones involucradas en la democracia o en el sistema electoral mexicano. ¿Qué hacer y de qué manera para incrementar la participación ciudadana? Sobre todo en estas elecciones que tenemos de frente, que aparte van a ser muy particulares, por lo que pues, se ha comentado de manera muy atinada y pertinente esta situación de emergencia que estamos atravesando. Es cierto que hay un desencanto de la ciudadanía, eso no lo podemos negar, no es de ahorita, lo hemos venido observando. Ha habido una participación decreciente de manera paulatina en los procesos electorales y en general en la participación ciudadana. Las razones pueden ser muchas y no habrá quien señale que una de esas razones es que no tenemos una ciudadanía cívicamente comprometida o que no tiene las virtudes cívicas necesarias para convivir en una sociedad democrática. Yo, por el contrario, pienso que las explicaciones van por otro lado. Y es aquí parte de lo que quiero reflexionar con ustedes, y de verdad que qué bueno que estén los partidos políticos, porque me parece que ellos van a ser fundamentales, por lo menos en esta reflexión. Como ya se mencionaba desde el inicio, lo mencionó la consejera presidenta la comisionada presidenta del órgano de transparencia, hay condiciones fundamentales para la participación ciudadana. Y una de ellas es la transparencia y el acceso a la información pública. Y aquí hago un alto en el camino para que nos cuestionemos qué tipo de transparencia, porque al menos desde mi punto de vista, no cualquier transparencia es un detonante de la participación ciudadana.
sino que tenemos que transitar a una transparencia que se aleje de los estándares legales y que más bien busque ser proactiva. Es decir, que parta de un análisis e identificación de la información que es de interés general para hacerla pública de manera oportuna, que sea confiable, verificable y sobre todo accesible. Es una tarea, como decía, conjunta que involucra, a todas las instituciones que están aquí presentes y desde luego a los partidos políticos. Hago énfasis a los partidos políticos porque, sobre todo con este concepto de la transparencia proactiva. ¿Qué implica transitar a una transparencia con esta visión? Ya lo decía, la identificación primero o la realización de un diagnóstico que nos permite identificar cuál es la información que es de interés de la ciudadanía para que pueda participar en la toma de decisiones. Necesitamos motivar a la ciudadanía a que participe, porque lo que sí tenemos ahorita claro es que los estándares de participación no son los que buscamos, por el contrario, que van decreciendo. Entonces aquí es un primer paso, me parece que es fundamental una labor de diagnóstico. Y aquí, de manera muy atrabancada y así, digamos, de una primera aproximación, yo me fui a los datos que publica la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, la conocida como el ENCUP, y les doy unos datos que me parecieron muy relevantes. 65% de los ciudadanos entrevistados declararon tener poco interés en la política. Los niveles de corrupción que perciben los ciudadanos en los 3 niveles de gobierno resultaron ser muy elevados, por arriba del 60%. En cuanto a la confianza institucional, entre los que recibieron la peor calificación se encuentran diputados, senadores y al último partidos políticos, apenas por encima de una calificación de 5 sobre una escala de 10. Como pueden ver, el diagnóstico así visto de manera muy rápida y muy frontal es poco halagador. Podemos decir así de manera muy rápida que uno de los principales problemas que aqueja a la ciudadanía es una percepción generalizada de corrupción. Y 2, que dentro de esa percepción generalizada, los partidos políticos se ubican en la peor calificación. Entonces ahí tenemos un diagnóstico apenas aproximado de qué es lo que está observando la ciudadanía. Y retomo lo que mencionaba al inicio. ¿Qué tipo de transparencia buscamos? Si buscamos una transparencia que cumpla con los estándares legales o bien una transparencia que proporcione la información que está buscando la ciudadanía. Y es aquí donde yo vuelvo a hacer énfasis, una transparencia proactiva. Estos datos nos evidencian que hay un interés de la ciudadanía o hay una percepción al menos generalizada sobre corrupción. ¿Qué información le voy a proporcionar que me permita responder a esa demanda? Y 2, ¿cómo va a acceder a ella? Aquí simplemente voy a retomar de manera también muy breve algunas experiencias que no son nuevas y qué bueno que insistía la presidenta del órgano de transparencia porque valen unas reflexiones. Decía, ¿qué información es útil y cómo se difunde? Aquí sin duda el principal referente que nos viene a la mente es lo que todos hemos escuchado como la declaración 3 de 3, que conocemos como la de situación patrimonial, la de intereses y la de situación fiscal. Esta exigencia existe en la legislación electoral de Michoacán. Como sucede en otros estados, en otras entidades federativas, existe la exigencia de que los partidos políticos, al postular candidaturas, presenten esta declaración de los candidatos. Pero como sucede en Michoacán y en la mayoría de las legislaciones, remiten a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Y qué tenemos ahí? Que estas legislaciones prevén el derecho de los ciudadanos y ciudadanas, servidores públicos, a no hacer pública su declaración patrimonial o este tipo de declaraciones. ¿Qué ha pasado en la experiencia electoral? Pues están obligados a presentarla, pero no se hacen públicas. ¿Por qué? Porque los candidatos hacen uso de ese derecho
candidatos y candidatas y deciden no hacer pública esa información. Entonces, ¿qué tenemos? Que sí, las legislaciones hacen eco de una demanda ciudadana, porque a partir de la exigencia de presentar estas declaraciones se busca abatir o por lo menos responder a esa percepción de corrupción, pero no se hacen públicas. Entonces, y retomo un poco lo que decía Leopoldo en su plática, que me pareció además muy interesante, que el nivel de exigencia o de exposición para las personas que deciden postularse a un cargo de elección popular, incluso creo que debe ser mayor. Y aquí es donde hago yo la primera interrogante a manera de reflexión, en el sentido de que si las personas que aspiran a un cargo de elección popular se encuentran en igualdad de circunstancias de aquellas personas servidoras públicas que no lo son, porque la ley de acceso a la información regula a todos los servidores públicos en general. A mí me parece, desde un punto de vista de apertura a la transparencia, que quienes aspiren a un cargo de elección popular deben estar sujetos a un escrutinio mayor y que esta exigencia no podría oponerse de manera tajante o ser aplicable en igualdad de circunstancias a como sucede con los otros servidores públicos. Creo que estas declaraciones tendrían que ser públicas. Y sí, yo sé que la ley les da ese derecho y aquí abro un paréntesis porque los partidos políticos, desde su propia trinchera, podrían hacerlo y podrían ir incluso más allá. Ya no digamos en la postulación de las candidaturas, sino desde la instauración de sus procesos internos de selección de candidaturas, que se exigiera la presentación de esas declaraciones, y entonces sí los partidos políticos podrían hacerlas públicas. Claro, aquí nada más tendríamos que cuidar la parte de sí proteger los datos sensibles personales, porque tampoco se trata de ponerlos en riesgo, pero que el tema por el que las personas sí están interesadas, que es el de la corrupción, que es el de la evolución patrimonial de los servidores públicos, sí sea público. Pero además que no se quede en la simple postulación. ¿Qué nos interesa como sociedad? Bueno, ver que una persona que ocupa un cargo de elección popular no se enriquezca a costa del cargo. Entonces, nosotros los ciudadanos, pienso, o la ciudadanía en general, pienso que requerimos de información que nos permita dar seguimiento a una evolución patrimonial. Está la exigencia, pero no se hace pública. No podemos evaluarlo. ¿Por qué? Porque, les digo, se opta por proteger esa información. Experiencias, quisiera aquí retomar la experiencia que se vivió en Coahuila en el pasado proceso electoral. El Instituto Electoral implementó algo que le llamó el portal de candidaturas transparentes, si no mal recuerdo. ¿Qué hizo el Instituto Electoral? Diseñó este portal y se fijaron ciertos estándares de información como compromiso que suscribieron los partidos políticos. No era una obligación, fue simplemente una transparencia proactiva, se comprometieron a subir determinada información y el instituto proporcionó el portal. Ahí se subía la información y cualquier persona podíamos acceder a ella. Bueno, hay datos que llaman la atención. Ese portal tuvo más de 10,000 visitas durante la campaña electoral, pero más del 70% de ellas fueron en los 3 días previos a la jornada electoral, es decir, en el periodo de reflexión. Y los partidos políticos que firmaron ese compromiso cumplieron en su totalidad con los compromisos adquiridos. ¿Qué evidencia esto? Uno, que si hay una ciudadanía que busca informarse. No es cierto, o sea, por eso me alejo de esta tesis de que no tenemos una ciudadanía cívicamente participativa. Coahuila al menos nos evidencia que sí la hay, pero lo que están buscando es información útil. Y aquí es donde pienso que es la tarea mayor para estas instituciones que están involucradas en ello, definir qué es información útil. Si nosotros partimos de este diagnóstico de que una de las mayores necesidades o percepciones es la corrupción, tenemos que proporcionar información que permita, por lo menos a la ciudadanía, evaluar esos estándares de corrupción. Y por otro lado, que sea accesible, porque si está la información pero no se puede acceder a ella, pues no hay ese mecanismo de escrutinio que permita tomar una decisión informada y que sobre todo la motive a participar. Entonces,
Eso me parece una primera parte relevante que valdrá la pena reflexionar. Uno, si este derecho Ya, bueno, que más la para ley que termines un poquito y ya. No te preocupes, no te perdón, preocupes. creo que por ahí se activó Ajá. un micrófono, sí. Pero bueno, decía que primero, si este derecho de los servidores públicos a no hacer públicas estas declaraciones sería igualmente aplicable a quienes aspiran a un cargo de elección popular. Yo pienso que no, que las condiciones son distintas, que los segundos están sujetos a un nivel mayor de escrutinio y que justamente una de las demandas ciudadanas es una percepción muy alta de corrupción. Y dos, esto permitirá, me parece que a la postre, y lo decía el presidente Ignacio, tratar de recuperar esa confianza de la que no gozan los partidos políticos. Eso es un hecho, hay una percepción generalizada donde los partidos políticos son de las instituciones que gozan de menor confianza. Difundir información útil me parece que es el reto. No solo transparencia entendida como los estándares legales. Me parece que incluso según el informe de verificación que publica año con año el INAI, hay estándares muy altos de cumplimiento. El problema es que esa información muchas veces no es útil. La ciudadanía está buscando información cada vez más compleja que le permita así tomar decisiones cada vez más informadas. En el ámbito de los procesos electorales tenemos este diagnóstico que sí nos evidencia una demanda muy clara. Hay una percepción de corrupción muy elevada y me parece que una información útil tendría que enfocarse a allanar esa demanda. Y aquí tendría, les digo, la otra parte de cómo se difunde la información. Por lo menos en el caso de Michoacán, yo no encontré una plataforma especializada y tampoco lo hay en otras entidades federativas para difundir estas declaraciones de las personas que sí decidan hacerlas públicas. Creo que tiene que ser accesible para la ciudadanía que está buscando en ese momento ese tipo de información para que pueda acceder a ella y tomar una decisión que sí le permita hacerlo de manera informada. Hay muchas otras áreas de oportunidad para los partidos políticos en esta visión de una transparencia proactiva. Ayer el INE emitió un acuerdo que me parece la mayor relevancia. Emitió lineamientos para la designación, para prevenir la paridad de género y la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y estableció toda una serie de obligaciones para los partidos políticos, entre ellas transparentar las reglas para la postulación de las candidaturas. Eso me parece fundamental porque actualmente me parece que hay un déficit por parte de los partidos políticos donde no se transparenta de manera óptima cómo y de qué forma seleccionan muchas de las candidaturas. Ayer con lo que hizo el INE me parece que se fijan reglas muy claras donde los partidos políticos tendrán que emitir una serie de lineamientos también y desde luego que esa información sea accesible para la ciudadanía y de manera oportuna y que no tras cada designación siempre quede en el aire la forma en que se seleccionaron las candidaturas. Me parece que estamos a tiempo. Desde luego la demanda es mucha, el tiempo no lo es tanto, pero me parece que hay oportunidad de adoptar decisiones de manera proactiva, insisto. Quedarnos con los estándares que establece la ley, pues bueno, de antemano creo que no está funcionando. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es una ciudadanía cada vez menos participativa. Y si ustedes comparten conmigo la tesis de que la transparencia es una condición de la participación, me parece que entonces ahí tenemos una deuda con la ciudadanía. Creo que tenemos que transitar a una transparencia que brinde información útil, pero que sea sensible de lo que la ciudadanía está pensando. De lo contrario, difícilmente vamos a lograr acrecentar esos estándares de participación que, al menos desde mi óptica, ya están siendo críticos. ¿Por qué? Porque les digo, estamos oscilando en participaciones menores del 40%. Para una elección, bueno, pues ya está altamente cuestionable. Entonces, esa parte yo es la que quería reflexionar con ustedes, que la transparencia, más allá de difundir información, es qué información difundimos. Porque si difundimos un cúmulo de información
que la ciudadanía ni está esperando ni está interesada, me parece que hay una desconexión con lo que realmente buscamos. Los partidos políticos aquí juegan un papel fundamental. Yo entiendo que las autoridades tienen mucho menor discreción, pero los partidos políticos no. Ellos gozan de un amplio margen para instaurar acciones que permitan eso, brindar información útil, sensible y oportuna. Si vamos hacia allá o si vamos todos en ese camino, me parece que paulatinamente podremos revertir esta tendencia de observar con cada vez mayor medida un decrecimiento en la participación ciudadana. Yo hasta aquí lo dejaría. Una participación breve, sé que el tiempo ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, no sé si puede haber reflexiones adicionales, preguntas, pero aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su participación, por sus ideas. Sin duda un tema muy interesante en el que, bueno, nos invita a la reflexión acerca de qué tipo de transparencia buscamos y plantea la necesidad de un derecho de ejercer una transparencia proactiva lejos de los estándares legales, que sin duda involucra la acción de los órganos públicos y los actores políticos, para lo cual es necesario seguramente un autodiagnóstico y una autocrítica muy estricta. Le agradecemos mucho por su participación. Tuvimos algunas preguntas para los ponentes. En este caso, para no abusar del tiempo de quienes están conectados, vamos a plantear la primera pregunta que llegó para cada uno y el resto serán contestadas a través de la plataforma y de manera directa a través de las redes donde se hicieron llegar. En primer lugar, para el doctor Leopoldo, le pregunta Lisa Álvarez respecto a lo que comenta en relación a que los periodistas no necesariamente tienen que acreditar ser periodistas para solicitar información. ¿Quiere decir entonces que basta con mencionar en la solicitud de información o no que se es periodista para tener acceso a ella? Y por aquí no entiendo una palabra, pero dice, bueno, entonces, ¿cómo se acredita, entiendo, la perspectiva funcional de informar? Adelante, maestro. Bueno, hay que entender en el contexto que decide la Corte, que es para la incorporación también a mecanismos de protección a periodistas y de la investigación de delitos con un enfoque especializado en libertad de expresión, ¿no? Que ya ha tenido un amplio desarrollo, por lo menos formal en nuestro país. No digamos que haya entregado grandes resultados, pero bueno, ha sido lo que se ha desarrollado. El tema del acceso a la información pública, hay que recordar que no se necesita acreditar ningún interés, es un interés simple para el acceso a la información pública. Aquellas condicionantes en donde nos dicen para qué la quiere o quién eres usted o qué, no, perdóname, pero la información en posesión de los sujetos obligados se clasifica como información pública, de interés público y que cualquier persona tiene derecho a acceder, no necesariamente tiene que acreditar su calidad de periodista. Yo entiendo así la pregunta, no sé a qué otra solicitud de información, pero si es de información pública, cualquiera, sea o no periodista, puede acceder a ellos. Muchas gracias, maestro. Y bueno, en torno a la intervención, a la participación del maestro Joel, aquí la licenciada Angélica pregunta, bueno, me parece muy interesante el debate y el tema que pone sobre la mesa. ¿Cómo cree que podemos avanzar en este tema de transparencia proactiva los órganos públicos, considerando que, bueno, ya hace algunas aportaciones y algunas propuestas en el caso de los partidos políticos, quienes tienen en este periodo electoral una intervención muy importante? Adelante, maestro. Muchas gracias. Me parece que sí, el primer paso es reconocer que es una labor coordinada. Creo que quienes integran los partidos políticos, porque los partidos políticos, digo, lo hemos escuchado muchas veces, son intermediarios entre los ciudadanos y las instituciones, y es el vehículo por la que los ciudadanos acceden al poder, pero finalmente se requiere de una labor coordinada. Yo veo un área de oportunidad, primero, como decía Miriam cuando hizo una recapitulación de la exposición, como una primera etapa es un autodiagnóstico y una autocrítica para identificar
esa información que la ciudadanía está demandando. ¿Cómo podrían colaborar las autoridades? Me parece que proporcionando plataformas de difusión que permitan que tenga mucho más alcance que la que tendría un partido político. Por eso yo traía a colación la experiencia de Coahuila. Me parece una experiencia exitosa, donde los partidos políticos se comprometieron a nutrir la información y la autoridad a proporcionar la plataforma. Fue una plataforma específica para el proceso electoral. Y me parece que por los números que el propio instituto da a conocer, podría calificarse una experiencia exitosa. Y no tenía esta información. Era información sí sobre los currículums de las personas que aspiraban, pero no de la información de las declaraciones patrimoniales, que para mí ese tema me parece fundamental porque sería hacer eco de lo que la ciudadanía nos está diciendo. Entonces creo que sería eso, un autodiagnóstico, autocrítica, identificar esa información que están esperando, que sea información útil y que las autoridades apoyen a difundirla. Pero aquí sí sería también con la experiencia de las autoridades, sobre todo, por ejemplo, en estos casos, cuidar la parte de la difusión de los datos personales para tampoco exponer a las personas. Creo que puede ser ese un área de oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Y para continuar ya nuestra etapa final ya de estas jornadas de la inauguración, le doy el uso de la voz a la consejera Marlene Arisme Mendoza Díaz de León, que nos va a dar unas palabras también a modo de cierre. Adelante, consejera. Muchas gracias, Miriam. Pues seré muy breve para no abusar del tiempo de nuestros invitados especiales, de los panelistas y de nuestros personas registradas a estas primeras jornadas académicas. Solamente me resta agradecer la participación del Instituto Michoacano para la Transparencia y el Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales a través de sus comisionadas, la presidenta y amiga doctora Reina Ortega y la comisionada Arelilla Milet Navarrete. Les agradecemos mucho su apoyo, su colaboración a estas jornadas. Por igual, me queda agradecer a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esa universidad, su apoyo y acompañamiento para la realización de estas jornadas. Es un tema importante, trascendental para este proceso electoral, la transparencia y la rendición de cuentas, el quehacer periodístico, los derechos digitales, en fin, todos los temas que trataremos en estas jornadas, tanto para el público en general, para los actores políticos, para los partidos políticos y para este instituto. Les agradezco mucho por participar, por su presencia y esperemos más participaciones de estas instituciones con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Marlene, también integrante del Comité de Transparencia. Le agradecemos sus palabras y bueno, damos por concluido esta sesión inaugural. Agradecemos a los ponentes, a quienes nos acompañaron a través de la transmisión en redes sociales, en YouTube, en Facebook, a las consejeras, consejeros, magistradas, magistrados y titulares de órganos que están ahora en este momento acompañándonos. Les agradecemos mucho estar esta tarde con nosotros. Bueno, y les deseo que pasen una buena noche, no sin antes reiterarles que a partir de mañana podrán encontrar en la plataforma a la que se registraron a su disposición 4 charlas que amablemente nos aportaron, que sin duda les será de mucho interés. A partir de mañana podrán tener acceso a ellas a través del usuario y contraseña con el que se registraron. Que tengan excelente noche. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Muchas gracias. Bonita noche a todas y todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.